Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo en el programa Debate y Controversia y quiero saludar como cada tarde de viernes al periodista y a mi amigo William Yarmes. Buenas tardes, noches William, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarte y saludar a las personas que pues nos distinguen con el favor de su sintonía. Así es, William, y también invitar a estos queridos, pues digamos, amigos que ven Debate y Controversia, que estén en contacto con nosotros. Estamos ahora sí que en las frecuencias digitales, tanto de ADR Networks como de la plataforma Neptuno. Estamos en todos lados y básicamente en Instagram y en Twitter en @enlazona0. William, pues bueno, fue una semana de mucha información y quiero comenzar por el encuentro entre el presidente López Obrador, el presidente de Canadá Trudeau y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y también la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris en esta cumbre. ¿Cómo es, digamos, tu análisis? ¿Qué es lo que sacas de este encuentro? ¿Lo bueno, lo malo? ¿Lo que hubieses querido que se manejara, se platicara? Todos estos detalles importantes en la experiencia del periodista William Yarmes. Adelante, por favor. En mi experiencia, Luis, a grandes rasgos, lo que ocurrió en este encuentro es que se está cumpliendo con la agenda, ¿no? Es decir, los compromisos que tienen los representantes de los países en su momento, pues es precisamente llega el momento de cumplirlos y hoy se dio un encuentro más de los que están programados para que se toquen bases, como se dice. Yo sé que soy así como muy simple y muy popular esta idea de tocar base, pero es eso, simplemente actualizarse, reunirse, conversar y revisar los puntos que se supone que son coincidentes en las agendas de los tres países, que tienen una influencia muy importante, sobre todo Estados Unidos y Canadá, en todo lo que pasa tanto en el continente como en otras partes del mundo. Me parece que se tocaron los temas habituales, los temas que siempre están en la agenda. Bueno, eso fue lo que nos dijeron los medios. Los medios hablaron de los 10 puntos de acuerdo. Dentro de estos 10 puntos de acuerdo están los temas torales de la agenda de la zona, digamos, sí, vamos a decirlo así, de la zona, que son principalmente la migración, que es un tema que les preocupa muchísimo, porque hay mucha presión por parte de los grandes empresarios, desde Canadá hasta la frontera sur de Estados Unidos, hay una presión muy importante porque pues se requiere mano de obra barata y los migrantes son precisamente eso, mano de obra barata. Y Estados Unidos no puede abiertamente decir, claro, vamos a dejar que entren todos los que quieran, vamos a darles los permisos para trabajar, pero siempre abren un ojo y cierran el otro, para que esta dinámica económica pueda seguirse dando en toda la zona, insisto. El presidente López Obrador, hablando de este tema, propone retomar programas parecidos a los de los braceros de los años 60, que si la gente no conoce lo que pasó en esa época, había apertura, había permisos temporales para trabajar, la gente podía ir a trabajar y regresar después a su país de origen. Principalmente braceros mexicanos. El concepto bracero es un concepto que tiene muchos años, que implica muchas cosas, que genera diferentes sentimientos, pero bueno, habría que meterse, investigar y analizar qué es lo que hay atrás de todos estos programas de braceros. A algunos creo que les quedaron a deber y hoy todavía hay por ahí personas sobrevivientes de estos programas que no han terminado de cobrar lo que se les adeuda. Sin embargo, eran programas abiertos, eran programas importantes. Canadá los tiene en alguna medida para trabajadores de otros países. Van a Canadá a trabajar por temporadas y luego regresan sin ningún problema. No sé qué tanta fuga de migrantes haya en ese sentido, es decir, cuántos se quedan, pero bueno, no creo que sea nada como lo que ocurrió cuando el conflicto contra sandinistas en Nicaragua que Estados Unidos apoyó,
Estados Unidos apoyó a los contras, se los llevó a Estados Unidos para entrenarlos y la mitad creo que se quedaron en Estados Unidos porque no querían pelear, lo único que querían era salir de su país y hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, se puede analizar desde muchas perspectivas. Entonces, uno de los temas que se trataron, obligatorio, porque eso es algo que mueve a la zona, es el tema de la migración. No me parece que haya habido muchos avances, me parece que desde la perspectiva de lo espectacular, el canciller Marcelo Ebrard y Casaubon, pues lo único que hizo fue presumir que se había tomado en cuenta el nuevo programa que propuso el presidente, Sembrando Oportunidades, muy parecido a Sembrando Vida. Pues bueno, cuando tienes una línea de pensamiento y tienes una línea también editorial que es lineal, pues evidente, valga la redundancia, ¿no? Que es muy fija, que es muy clara, que la tienes bien definida, pues todo va a ser igual. Sembrando oportunidades, sembrando vidas, sembrando corrupción. Ah, no va, eso no, perdón. Sembrando cosas, ¿no? Sembrando lo que quieras, sembrando todo lo sembrable, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es un tema. El otro tema, mi estimado Luis, que creo que es muy importante, que está en la agenda y que de alguna manera pues todos tenemos que entrar en el redil, pues es el tema del comercio, ¿no? Recuerda que tenemos un tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, el famoso TEMEC, cada quien lo llama como quiere según su idioma, y pues ahí hay muchas cosas que son importantes. Por ejemplo, la presión que se ha dado tradicionalmente en cuanto al país de origen de los automóviles, por ejemplo, ahí hay un tema que es muy sensible porque afecta tanto a México como a Estados Unidos y Canadá por el tema del origen de las piezas y en qué porcentaje se le otorga, perdón por decirlo de esta manera, se le otorga la nacionalidad a cada una de las unidades que se fabrican. Perdón que lo diga así, pero es una manera simple de decirlo. Entonces ahí también hay un tema importante, hay un tema también alrededor de los compromisos que se hicieron entre los países para las condiciones de trabajo, cómo se va a contratar, cómo se van a mantener a los trabajadores funcionando. Hay un tema que tiene que ver con las exportaciones, hay preocupación en Canadá, Estados Unidos y México, pero al final, mi querido Luis, creo que bueno, y el otro tema que tiene que ver también creo con lo de los energéticos y el fracaso de la COP26, que fue así súper tibio, ineficiente, poco claro, como que dicen sí queremos, pero no queremos, sí vamos a trabajar para mejorar el clima, o bueno, el medio ambiente en el mundo, pero no lo vamos a hacer. Es decir, es un tema bastante complejo, también es histórico, hay décadas, hay países que por un lado dicen que sí, por atrás están dándole a la contaminación, porque pues ni hablar, quieren subsistir, son países que han generado muchísimos recursos en la forma en la que explotan los recursos y los obtienen, entonces pues no hay, yo creo que ahí no hay mucho futuro, ahí no le veo mucha esperanza. Yo no sé si las energías limpias, lo que quiera que eso signifique, van a perdurar mayoritariamente, o sea, sí se van a mantener, pero que vayan a perdurar mayoritariamente a lo largo de la historia, no lo creo, aun cuando tenemos la mayor fuente de energía que nos podemos imaginar, que es el sol, pero parece que hay muchos intereses para no generarla de esa manera, para no almacenar la energía que viene del sol. Pero bueno, ese es también otro tema. Entonces, mi querido Luis, creo que lo que ocurrió fue que se cumplió con la agenda. A mí lo que me gustaría saber, lo que me importa y lo que me preocupa verdaderamente es precisamente todo lo que no se dijo. ¿Me explico? Todo lo que los medios de comunicación no alcanzan a cubrir, todo lo que se dice con la puerta cerrada, todo lo que se dice tras bambalinas. Yo creo que hay una estrategia principalmente, esto es una cuestión mía, yo creo que hay una estrategia diseñada y dirigida específicamente generada en los Estados Unidos de Norteamérica para fortalecer la zona porque Estados Unidos está nervioso, toda proporción guardada, frente a lo que pueda hacer el gran enemigo que tenemos ahora en el mundo. Yo no lo acepto así, yo no lo digo, pero así es como lo dicen los norteamericanos, el gran enemigo que tenemos en el mundo, que es China. China siempre está haciéndole sombra a cualquier país y Estados Unidos está muy inquieto. Estados Unidos está muy nervioso, hubo confrontaciones a propósito de lo que se dijo en la COP26 y entonces ahí es en donde tendríamos que entrar los periodistas tendrían que entrar y hacer análisis y buscar información de primera mano y de buena fuente para ver qué fue exactamente lo que no se dijo. Otro tema que es importante, pero creo que le importa más a México que a Estados Unidos y sobre todo por la idea de quedar bien, es el tema de la seguridad pensada principalmente desde la idea del tráfico de armas como una de las líneas paralelas al trasiego de drogas. Estados Unidos sabemos perfectamente bien que manda armas a México y Centroamérica, lo ha hecho históricamente.
dicen que las vigilan y que las siguen y que se dan cuenta, que buscan la trazabilidad del instrumento, del arma para ver qué ha hecho y qué se ha cometido para poder finalmente detener a los culpables, pero la verdad es que eso no ha ocurrido. Rápido y Furioso es uno de los ejemplos más absurdos que hemos visto en la historia, ¿no? Nada más que como se les filtró la información, pues ya no lo pudieron parar. Pero como ese operativo ha habido muchos y se están llevando a cabo operativos en México en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque México es la barrera que detiene lo que no se quiere que pase del sur hacia el norte, porque hay cosas que sí se quieren que pase, que sí se quiere que pasen. Recuerda que cualquier tipo de mercado está acaparado por ciertas manos, y esas manos tienen nombre, tienen cara, son los dueños de los productos y son los dueños también de los medios de producción. Entonces, en Estados Unidos también hay grupos que están interesados en que se siga satisfaciendo la demanda del consumo de estupefacientes, y hay otros que dicen que no, que lo están prohibiendo y que están trabajando para eso. Pero claro, trabajan para cuidar los intereses de los que sí están reconocidos como los dueños oficiales de la droga, para decirlo de esa manera. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir hasta ahora, mi querido Luis. Yo creo que la dinámica de los países sigue igual, la política interna de cada país. Estados Unidos no nos va a abrir las puertas ni nos va a recibir con los brazos abiertos, eso es un hecho. Entonces, pues creo que tendremos que seguir trabajando los grupos tendrán que seguir trabajando para cuidar las fronteras, los grupos humanitarios que trabajan para cuidar a los migrantes, que pasen de la manera más segura, y por el otro lado seguirá habiendo grupos que levantan a los migrantes, que los secuestran, que los extorsionan, que los explotan, y una serie de cosas que ocurren que, bueno, pues no sabemos hasta dónde van a llegar, mi querido Luis. Pero a grandes rasgos ese sería mi punto de vista y eso sería lo que yo te puedo decir. Mucho protagonismo, muchas luces, mucha faramalla, ¿no? El presidente López Obrador estaba en Estados Unidos y Biden estaba ya con el doctor, entonces no sé qué estaba haciendo ahí, pero Biden estaba con el doctor, anestesiado, dormido, mientras Kamala Harris estaba con el poder cedido durante una hora en lo que el presidente despertaba. Entonces, pues, mi querido Luis, esa es la lectura que te puedo hacer y eso es lo que yo te podría decir. Pues muchas cosas interesantes, William, que tocas. Varias, digamos, que quiero platicar contigo y con nuestros amigos de Debate y Controversia. Me llama la atención la forma en la cual el presidente López Obrador pide que pues se trate de manera justa a todos los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que viven ahí en este país. Me llama la atención, William, la respuesta del presidente de los Estados Unidos, que nos llama por igual, pero aquí hay un doble discurso que me gustaría platicar contigo. Por un lado le dice al presidente, nos manda a decir a los mexicanos que no somos el país del sur, que somos iguales, pero por otro lado la política de pues digamos, del bloqueo para ingresar a Estados Unidos sigue igual de firme, William. Y pues así como este tipo de puntos, me gustaría ir tocando uno a uno, si gustas platicarme tu punto de vista para poder intercalar de todo. Es que hiciste un muy buen resumen y me gustaría ir abocando cada punto importante. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el presidente Biden en cierta forma le da el avión al presidente López Obrador, que tiene su, digamos, política determinada, sus estrategias firmes y ya impuestas, y que pues todo es como un teatro que montan para que la gente diga, para que los pueblos de cada nación digan, bueno, pues están trabajando en manera conjunta? Pero yo sí veo una disociación muy grande en la cual Estados Unidos marca un bloqueo, pero sí nos llama amigos, sí nos llama que somos iguales. Creo que hay bastantes cosas que podemos mejorar y que creo que vivimos en un mundo aparente de fantasía, William. Yo creo que cada quien está jugando su papel, Luis. Al presidente López Obrador como presidente de un país en vías de desarrollo, en el subdesarrollo, del tercer mundo, como le quieras llamar, porque así los han venido denominando. Ya sabes que nos encantan las etiquetas, pero un país con las características de México, pues evidentemente el discurso y la voz que se tiene que alzar es esa: ábranos las puertas, déjenos pasar, denos trabajo, ayúdenos, hay que ser humanitarios, hay que ser caritativos, hay que ser misericordiosos, hablando en términos religiosos, porque acuérdate que nuestro presidente es religioso, es cristiano, creo, ¿no? Y Biden es católico.
Entonces, bueno, pues ahí tienen una cosa en común relativamente, ¿no? Entonces, López Obrador cumple con su papel y Biden cumple con el suyo diciendo, ustedes no son el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? O sea, dices una cosa pero estás diciendo la otra, o sea, no son, pero pues por adentro dicen que sí lo son. O sea, no son el patio trasero de Estados Unidos, somos iguales, somos socios, somos hermanos, todo lo que tú quieras. ¿Por qué digo que están haciendo su papel? Pues porque, mi querido Luis, lo que nosotros podemos ver como ciudadanos de a pie es precisamente un acto protocolario cargado de un nivel de diplomacia muy elevado, ¿no? Entonces, se tienen que cumplir las formas. Eso es algo que ocurre. Pero eso no quiere decir que la apertura de fronteras y que el pensamiento igualitario esté en la mentalidad o esté permeando en la totalidad de la sociedad norteamericana, de ninguna manera. La sociedad norteamericana no es el presidente Biden, Biden no es los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política muy clara, tiene una historia también muy clara y muy marcada de discriminación, de rechazo, de marginación, de opresión, desde su origen, desde que se fundó el país, y no tiene por qué ser diferente. Hoy los conflictos desde la perspectiva del rechazo a la negritud se han exacerbado y los hemos visto de una manera terrible, violenta, agresiva, que ha dañado muchísimo la sensibilidad. Yo te lo platiqué hace unos programas. Hay campañas ahora, digo, las empresas que quieren quedar bien hacen campañas hablando de la inclusión, de la igualdad, del reconocimiento del otro, pero Estados Unidos no lo entiende porque no es el espíritu de Estados Unidos. Estados Unidos no es así. Entonces Joe Biden tiene que decir una cosa frente a los medios y ante el mundo, pero al interior de los Estados Unidos la política no la dicta Biden, la política la dictan los grupos de poder, los congresistas, los empresarios, los dueños del dinero, esas manos que mecen la cuna que nosotros generalmente no vemos. Y no estoy hablando necesariamente de los visibles, ¿no? O sea, no estoy hablando de Zuckerberg, ya quisiera él poder tener ese tipo de controles, no estoy hablando de otro tipo de jugadores en ese plano, pero sí estoy hablando de los grandes multimillonarios estadounidenses que se sientan con el presidente y le dicen, vamos para acá, o jala la rienda para este lado, porque nuestros intereses van hacia allá. No sé si me explico, mi querido Luis. O sea, sí, no es que sea un juego de hipócritas, es un juego de diplomáticos, que no es sinónimo, pero sí se tocan. ¿Sí me explico? Sí se tocan. O sea, acuérdate que en la diplomacia tienes que guardar mucho las formas, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Por eso existe algo que se llama protocolo, ¿no? Entonces, el famoso ceremony, ¿no? Entonces, hay que cumplir con él y eso te deja muy marcados los límites y claro, te protege, ¿no? Para que no vayas a cometer un error, no vayas a dar un resbalón o una cosa así. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi estimado Luis. Si uno puede creer que López Obrador ya abrió la puerta a la migración, desde luego que no. Y si uno cree que los Estados Unidos ya dijeron, sí, claro, lo que ustedes quieran, pues no, mi querido Luis, las cosas no funcionan así. Nada más hay que ver la historia, hay que revisar el pasado, el presente de la zona, en general de la zona, y vas a ver que no porque el presidente mexicano diga ya consideren a los migrantes que abran las fronteras, mañana nos las van a abrir. No, Luis, porque hay otras situaciones, hay otras limitaciones, hay otras condicionantes, como por ejemplo el tema de la pandemia, como por ejemplo el tema también del trasiego de drogas, el tema del contrabando, el tema de la trata de personas, el tema de, pues no se puede, lamentablemente en el mundo hemos tenido que cerrar las fronteras por una cuestión de miedo, de seguridad y precisamente eso, de una doctrina que nos obliga a hacer la diferencia, ¿no? Es decir, no somos iguales. O sea, los mexicanos no son norteamericanos, los norteamericanos no son canadienses, y digo norteamericanos porque así se llaman ellos, ¿no? Bueno, se dicen americanos, pero norteamericanos porque están en el norte del continente y ya nada más. Pero eso es lo que yo te puedo decir, principalmente sobre el tema de la migración. Ahora, hay otras páginas en donde la migración está muy abierta. La gente que pasa con regularidad a los Estados Unidos o la gente que con regularidad pasa al otro lado, pues tiene muchas facilidades, ¿no? Hay un puente en San Diego que cruzas caminando y no tienes ningún problema. Está no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero alguien me lo va a recordar en este momento. Hay un programa en donde tú ya nada más pones una identificación en un detector y ya pasas. ¿Cómo se llama esa parte? Tiene un nombre especial, es un programa, hombre, Easy Border, o no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que existe, o sea, cuando la gente tiene que pasar y la gente puede pasar, la gente pasa, ¿no? Al otro lado. Y cuando tiene que haber restricciones, pues las tiene que haber, porque
porque así son los protocolos, así son las normas, así son las leyes, así es el espíritu de cada uno de los países, mi estimado Luis, y si nosotros volteamos, porque eso no lo dicen, pero si nosotros volteamos a la frontera sur de nuestro país para ver lo que hacemos y cómo tratamos a los migrantes, bueno, yo creo que más bien deberíamos de agachar la cara y ofrecer disculpas. Eso es lo que pienso. Así es, William. Otra cosa que también me llamó la atención es, creo que veo al presidente un poquito más suelto. Creo que nos hemos dado cuenta que hay bastantes personas, bastantes connacionales que han ido a los distintos eventos que ha realizado el presidente. Ajá. Para mostrarle el apoyo. Creo que el presidente está desarrollando un poquito más paso a paso. No sé si le alcance el periodo de su gobierno a que tenga más contacto con el extranjero. Se dio la agenda, se firmó la agenda para que el próximo año la cumbre sea aquí en nuestro país. Veo a un presidente que pues tiende a hacer como más su plataforma de la mañanera en distintos como eventos a los que va, la forma en la que piensa, en la que quiere como pues desembocar todos los temas de la agenda que trae, aunque ahorita pues lo platicábamos, una cosa es lo que él proponga y otra cosa es lo que marque la realidad política de los países Canadá y Estados Unidos. Pero en este sentido de la cuestión de la suavidad o la, pues digamos, la apariencia dulce en el caso de Joe Biden, a mí me da la sospecha que es por la baja popularidad que ahorita tiene el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en distintos ejercicios estadísticos. Sé que no te gustan, que no vas muy de acuerdo con el manejo de los ejercicios estadísticos, pero bueno, es lo que indican ahorita los reportes, que no es que han ido a la baja de acuerdo al manejo de la pandemia, a distintas cosas de la economía, etcétera, y de cómo también pues han desarrollado de manera pues estos planes para conservar el planeta, ¿no? Aunque la realidad es que Estados Unidos y Canadá creo que tienen otra perspectiva, otras posibilidades en comparación de nuestro país. Me llama mucho la atención, William, todos estos puntos que te comento. No sé si tengas algo relativo a lo que yo acabo de comentar. No, Luis, es tu opinión y la respeto tal cual. O sea, lo que tú ves en el presidente está bien. Yo al presidente lo veo igual como ha sido siempre. Nada más, pero no, en ese sentido no, pues no tendría o no tengo nada que comentar, ¿no? ¿Crees que, tocando otro punto, crees que esta cumbre vaya a mejorar la cuestión del TEMEC? Me llama la atención también como el presidente López Obrador indica que pues ya es más fuerte nuestro país que incluso China, ¿no? Hablando de esta cuestión de que le hacemos más producciones a nuestro país vecino del norte, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber tu punto de vista sobre si va a haber algún cambio. Me llama la atención que de entrada dices es un acto protocolario más que es más simbólico que lo que vaya a traducirse en cambios para las relaciones bilaterales, para la cuestión del tratado de libre comercio, conocido ahora como TEMEC, William. Protocolario no es lo mismo que simbólico. Protocolario quiere decir que está regido a unos estatutos y se tiene que cumplir con ciertas normas y ciertas reglas. Simbólico, bueno, yo no quiero utilizar la palabra simbólico porque no es eso. Yo lo que dije es que se estaba cumpliendo con la agenda y con lo que está escrito. O sea, los países se tienen que reunir con cierta periodicidad, el escenario es lo de menos, se tienen que reunir y tienen que tratar los temas, ¿no? Es la junta periódica que deben de tener los socios dentro de un tratado comercial. Que si el país va a mejorar por lo que pasó en estos días, en las últimas horas, pues no veo cómo, la verdad, o sea, no veo cómo solamente por los dichos de unas personas las cosas vayan a cambiar, de ninguna manera, porque el día a día camina diferente y a otra velocidad de lo que pasa en una reunión entre tres mandatarios, de ninguna manera. Nosotros no podemos competir con China, somos otra cosa. Nuestra posición en el mundo de la economía, de los negocios y del comercio es diferente de lo que tiene China. China es un país enorme, es un país sumamente grande, con eso ya está por encima de todos y le hace sombra a cualquier otro país. China tiene una política muy clara, una política bien definida, una política interna de represión cerrada,
de manejo de su sociedad y tiene, por otro lado, una política económica que está completamente separada de su política interna, tiene una ideología económica que sí tiene un nivel de apertura tan grande que por eso en China están los centros de negocios más importantes del mundo, ¿no? En ese sentido. Y además China tiene una población que tiene una demanda muy grande de recursos y de consumo que también hay que atender. Entonces, China juega aparte, nosotros no jugamos en esa liga, China juega en otra liga. Nosotros somos socios de Estados Unidos o somos proveedores de Estados Unidos y eso es algo que ellos tienen que aprovechar porque ya sabemos, históricamente sale muy barato porque estamos cruzando la frontera caminando, esto es muy importante, cruzamos la frontera caminando, eso es lo más barato que puede haber, ¿no? Y la otra, la mano de obra mexicana ha sido explotada históricamente y es hiper barata, perdón por decirlo de esta manera, es ultra barata, archirrequete recontra barata. Están felices los gringos de tener un socio maquilador como nosotros, que lo único que hace es eso, maquilar, que no tiene perspectivas ni oportunidades para el desarrollo, porque estamos metidos en eso, en la maquila, en los servicios, en tener empleados y no generar otro tipo de oportunidades y de proyectos. Y claro, la parte de la migración por eso siempre está en la agenda, porque acuérdate, Luis, los migrantes, aunque dicen que no, pero los permiten y los dejan pasar. Son los informales de Estados Unidos, igual que aquí. Son los informales a los que no les tienes que dar prestaciones, con los que no tienes que cumplir la ley, a los que puedes explotar, a los que les pagas lo que quieres. Y cuando ya te cansaron o te cayeron gordos o ya no te gustan, los corres, le hablas al ICE y les dices, oye, llévate estos ilegales y ya luego me llegan otros que voy a poder tener aquí. O sea, mi querido Luis, ese sí es un juego hipócrita que hemos visto históricamente en el mundo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Y que si va a ser mejor, pues no sé qué sería mejor, Luis, no sé qué sería mejor. O sea, ¿a qué te refieres cuando dices que si va a mejorar este país? ¿Que si va a haber más trabajo? ¿Que si vamos a ganar mejor? ¿Que si va a bajar mayor equidad? ¿O qué? Que mayor equidad, que pues pueda... No entiendo cómo. Pues sí, yo tampoco, digo, es un planteamiento que yo hago pues para pues que podamos platicar sobre qué posibilidades, qué realidades te da, vamos a tener respecto a esta reunión, a esta cumbre, y pues montarle a nuestros amigos de Debate y Controversia esto, ¿no? Que son palabras simplemente por desgracia y que pues muchas cosas no cambian. Hay que recordar que desde la reunión que fue en el 2000, me parece 16, no se habían vuelto a reunir. El presidente Trump lo hizo por separado cuando fue a visitarlo Andrés Manuel, antes me parece fue el presidente Trudeau, y desde aquella reunión de Obama, el presidente Peña Nieto y el presidente Trudeau no se había repetido esta cumbre. Habría que ver cómo va a ser, que yo pienso que va a ser totalmente igual cada repetición de la cumbre, no repetición la palabra, cada cumbre, cada ejercicio es prácticamente lo mismo, muchas palabras, mucha cuestión protocolaria como lo marcabas, y la realidad pues es que seguimos prácticamente igual. Mando saludos a Mariana Viña, dice hola Luis, si me ayuda Ricardo a poner el saludo, dice hola Luis, señor William, nos da mucho gusto ver su programa, reciban saludos de la familia Viña Patiño desde San Antonio, Texas. Saludos. Les mandamos muchos saludos a todos nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Dice Bulman López, el señor Bulman López, dice no live, no sé en qué no le pareció que estábamos platicando, y también dice que nos diga Yes Diplomatic, ¿no? Dice Yes Diplomatic. Ahora sí que conforme estamos leyendo estos comentarios, ¿no? Si nos puede indicar cuál es precisamente su punto de vista, sería demasiado interesante poder dialogar con ustedes, pues para eso estamos aquí en Debate y Controversia. ¿Te parece, William? Si vamos a una pausa comercial, tenemos más temas que tocar aquí en este programa. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos de regreso, William, amigos de Debate y Controversia. Otro de los temas que quiero platicar contigo, William, con ustedes, amigos, es el recorte al presupuesto que se da específicamente al INE.
para básicamente la operación del próximo año del 2022. Aquí se han tocado muchos puntos, que tiene demasiados beneficios, salarios muy altos, que le solapan pues bastantes comidas, viáticos, etcétera, etcétera. Quiero escuchar tu punto de vista, querido amigo William, para pues emprender este debate y controversia. Adelante, por favor. Pues a mí me gustaría mucho ser consejero electoral, la verdad es que les va re bien, ganan mucho, tienen poder, tienen acceso a muchas cosas, estaría padre ser consejero electoral y consejero presidente también, está padre, ¿no? O sea, los reflectores siempre están ahí, es un instituto que yo no sé por qué goza de la confianza de la gente, pero bueno, hablando de lo que dices, pues mira, Luis, ahí hay negociaciones, los partidos se sientan, acuérdate que quienes dominan el Instituto Nacional Electoral, el INE, son los partidos políticos, no es la ciudadanía. No es un instituto independiente de ninguna manera, se diga lo que se diga. Además, ahí está, nada más hay que verlo, hay que revisar la estructura del INE y podemos ver quiénes mandan ahí, ¿no? Hay cuotas de partidos, los consejeros están puestos por los partidos. Cuando tú quieres trabajar en el Instituto Nacional Electoral, si vas a ocupar un puesto importante, pues lo primero que investigan de ti es si vienes de algún partido o si se requiere ocupar una plaza. Se habla con la gente que toma esas decisiones para decir, a ver, esta plaza de cierta relevancia le corresponde a qué partido o quién tiene la autoridad para poner aquí una persona, ¿no? Y lamentablemente así funciona, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los institutos estatales. Esa es la verdad y mira que he convivido con consejeros y he trabajado desde hace muchos años directamente con el instituto, con el IFE antes y con el INE después, haciendo muchas cosas de comunicación y sobre todo de radio y televisión. Entonces, pues creo que al final la reflexión es la misma. A los mexicanos nos da exactamente igual si son 10 o si son 10,000 millones de millones. La verdad es que no significa nada para el discurso, para la ciudadanía, para el mexicano cotidiano, para el mexicano de a pie, que el INE gane más o que gane menos. Lo que sí duele es que le estén restregando a la población que los consejeros ganan cantidades, bueno, que mucha gente no ve en toda su vida, ¿no? O sea, que al mes un consejero gana lo que mucha gente no va a ver en toda su vida, y no estoy exagerando. La verdad es que sí me parece un tema delicado, pero que tenga un impacto importante en la sociedad y en el proyecto que determine el proyecto político y de desarrollo de este país, de ninguna manera, ¿no? Creo que se le da al INE lo que se le tiene que dar, se hacen las negociaciones que se tienen que hacer, porque ¿quién autoriza el presupuesto? ¿No? Entonces, son negociaciones, ¿no? Así Hacienda, pero ¿por dónde? ¿De dónde vienen los presupuestos? ¿No? No es el Congreso el que determina cuánto se le reparte a cada quien. Entonces, ahí están los partidos, que les pregunten a los partidos cómo, lo que deberíamos de ver es una radiografía de cómo se negocian ese tipo de presupuestos, cómo se negocian los porcentajes, cómo se negocian las cuotas y qué se negocia a cambio. Yo creo que ese es el tema importante, mi estimado Luis. Eso es lo que deberíamos investigar, pero la verdad es que la dinámica periodística en este país siempre se queda en eso. ¿Le subieron o le bajaron? ¡Qué bárbaro! La democracia mexicana es carísima. ¿Cuál democracia, no? Carísima, pues claro, porque este país está diseñado para repartir dinero. El sistema de gobierno de este país está diseñado para eso, para que a los que son abusados, pues les toque una buena cantidad de dinero. Para los que están dispuestos a hacer cosas indecibles, pues les toque una buena cantidad de dinero. Para los que han sido iniciados en las cofradías políticas varias que hay en este país, bueno, pues puedan cumplir precisamente con las promesas que les hicieron, ¿no? O sea, perdón que lo diga de esta manera, pero creo que ese tipo de cosas no se pueden tomar en serio, ¿no? O sea, yo no sé, Luis, si a ti Hacienda te va a regresar más impuestos el próximo año porque le bajaron el presupuesto al INE. Quiero pensar que no. Y yo creo que a mí tampoco, ¿eh? Y en general a la mayoría de los contribuyentes, de los mexicanos que están en la formalidad, no creo que vayan a ver un reflejo importante en la reducción del presupuesto del INE. Tampoco creo que lo vayan a ver los informales. No sé si me explico. O sea, tampoco creo que al presidente del INE y a los consejeros les vayan a bajar el sueldo. Lo dudo, al contrario, ya se autorizó que los consejeros del INE pueden ganar más que el presidente. Bueno, pues está bien. O sea, eso, te digo, eso lo único que hace es restregarle a la sociedad y decirle, mira, todos somos del mismo barro, pero no es igual bacín que jarro. Eso es lo que te puedo decir. Oye, William, y en la cuestión, digamos, de cómo va a afectar el proceso de la revocación de mandato
para el 2022. Aquí me queda claro que el presidente quiere o pretende orillar a INE a que pues se ajuste con el presupuesto que tiene. Él de manera, digamos, retórica les dice: quítense todas las cosas, reduzcan salarios, ocupen el dinero en esto, no va a haber más presupuesto, pero de por sí, si no se prevé que tenga una realización idónea y una participación bastante nutrida este ejercicio de la democracia, ¿cómo va a estar o cómo se va a llevar a cabo en una cuestión de que el instituto no tenga dinero por un lado para realizar esta consulta, y por otro pues todo el desarrollo de distintas actividades, ¿no? Decía Lorenzo Córdoba en entrevistas que dio esta semana, ¿no? Que tienen varias partidas en el sentido de que tienen que pues, realizar la producción y la distribución de la credencial del lector, y pues bueno, también los comicios que vienen en el futuro para 6 estados. ¿Qué piensas, William? Yo pienso que una cosa es la lucha política que se da para ver si se lleva a cabo la jornada para la revocación del mandato o no, y no tiene nada que ver con la reducción del presupuesto. Cuando se necesita el dinero, se tiene el dinero. Aquí, insisto, el pleito es político. La parte que quiere y que reconoce o que está de acuerdo con que se haga este procedimiento, y la gente que incluso recurre a la ley, argumentos legales, para decir que no se puede, por cómo se llama, por cómo se va a aplicar, por cómo se va a implementar. Entonces, yo creo, Luis, a reserva de sonar y de estar muy equivocado, pero yo creo que también caminan en diferentes caminos, valga la expresión. O sea, una cosa es la reducción del presupuesto y otra cosa es que el INE quiera o no, que además no es que el INE quiera, porque no es una cosa de querer, sino que si está en la ley y se puede, pues se tiene que hacer. Y la otra cosa es que el INE tenga la disposición de hacer ese tipo de cosas. Acuérdate que ahí es como el embudo político se cierra, ahí se hace angosto ahí en el INE, ahí se confrontan las diferentes facciones y ahí se pelean. Esto, Luis, está claro que es una lucha política. Los que quieren que se lleve a cabo el tema de la revocación del mandato y los que no quieren. O sea, así de fácil. ¿Por qué? Pues porque hay una parte que tiene que estar opuesta todo el tiempo y hay una parte que tiene que estar de acuerdo todo el tiempo, porque si no, pierden los privilegios. ¿Me explico? O sea, así es como yo lo entiendo. Así es como yo lo veo. Ok, oye, y también relativo a la cuestión, pues digamos, en el ámbito de si es necesaria para la democracia de nuestro país la realización de esta consulta. Hay varias personas que indican que es tirar dinero bueno al malo, que en realidad en la actualidad se está viendo a través de las diferentes encuestas que hay una aprobación para el ejercicio del presidente en estos 3 años que lleva. ¿Qué piensas al respecto? Digo, a mí me llama la atención desde el ámbito estadístico ver cuál va a ser la respuesta de la participación y de lo que decidan los que participen en esta consulta sobre la revocación del mandato, William. Esta es una muestra del divorcio entre la vida política y la vida cotidiana del país, Luis. O sea, los políticos se están peleando por estas cosas porque lo que quieren es ganar reflectores, estar presentes en la mente de la ciudadanía, del electorado. La ciudadanía está en otra cosa, Luis. La ciudadanía está regresando a recuperar su vida normal o su vida pasada que le gustaba más de la que tuvo los últimos 19 o 20 o 21 meses. La gente está recuperándose del dolor de haber perdido a sus familiares. La gente está recuperándose de no haber tenido trabajo. La gente quiere terminar la escuela, la gente quiere encontrar un trabajo nuevo, la gente quiere empezar la universidad, la gente quiere cambiar de carro, la gente quiere comprarse una casa y ahora vemos que eso no se puede. Y eso no tiene que ver con revocaciones de mandato o con leyes para no sé qué en el Instituto Nacional Electoral, o tampoco tiene que ver con los pleitos de faldas no de faldas, pero con los pleitos absurdos que tienen en la Fiscalía, en la Suprema Corte de Justicia, que si se queda el ministro, que si el fiscal tiene un problema con su suegra y que tiene en la cárcel a no sé quién. O sea, ese tipo de cosas, Luis, no abonan en nada a que los muchachos que están terminando la universidad tengan un futuro promisorio. Eso no abona en nada
a que en los próximos años este país salga adelante en el sentido de elevar el nivel educativo de las personas, en sacar adelante al país, que los jóvenes tengan mejores oportunidades, que los créditos no sean tan caros para la gente que quiere empezar un negocio o la gente que quiere comprar una casa. Todas esas cosas que hemos venido diciendo, que se garantice el acceso a los servicios de salud. O sea, la gente eso es lo que quiere. La gente quiere ir a su consulta del Seguro Social y que no le den paracetamol, que le den la medicina que requiere. ¿Sí me explicó? Y que lo atiendan no en 3 meses, sino que lo atiendan hoy, mañana, pasado mañana, cuando lo necesite. Pero eso no se ve y eso no se refleja y eso no se ve afectado si el presidente se queda o se va. No sé, ¿sí me explicó? O sea, sí, por eso hago mucho esta distinción entre el circo político, este circo que lo único que hace es distraer y que les llena los espacios a los medios de comunicación, y la otra parte, que es la vida real y la vida cotidiana de este país, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no le interesa o por qué las encuestas que tú mencionas demuestran un poco o un bajo o un pobre interés por parte de la ciudadanía para participar en un acontecimiento como este? Ya te dije por qué, Luis. Porque la gente ahora está entre que sale y luego llega a su casa y dice, híjole, ya salimos todos, a ver si no nos volvemos a contagiar. Y luego la idea de que si va a haber un rebrote o no va a haber un rebrote. O sea, esas son las cosas que la gente está pensando. ¿Sí me explicó? Si el próximo semestre va a subir la colegiatura o no, para los que pueden pagar una colegiatura. ¿Sí me explicó? Si el próximo semestre o si el próximo periodo, es más, si va a haber aguinaldo este año, ¿no? O sea, si va a haber aguinaldo, si el próximo año vamos a seguir con trabajo, ¿qué va a pasar con el tema de que si queremos que la informalidad sea formal? Pues claro que no, hombre, con lo que les ofrecen a los informales, se ríen, hombre, de la propuesta política, y ellos van a seguir siendo informales toda la vida, y va a seguir habiendo factureras, y va a seguir habiendo gente que busque la manera de evadir y de eludir el pago de los impuestos. Eso va a ser toda la vida, pero revisa los diarios, mi querido Luis, y las notas importantes no están, o los temas importantes no están, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir a propósito de esto que me estás preguntando. Sí, ¿y tú no crees que el presidente tenga en mente, digamos, al quitarle el presupuesto que, bueno, va a impugnar en la Suprema Corte de Justicia el Instituto Nacional Electoral, pero que sea una estrategia para echarle la culpa si no se organiza bien? Creo que hasta está como la intención de realizarlo con la ciudadanía, hacer a un lado al órgano, al Instituto Nacional Electoral, y en cierta forma que pueda deshacerse de él. ¿Tú crees que tenga en mente el presidente quitar al INE en su gestión en estos 3 años que le quedan? Pues el presidente ha querido reformar y cambiar y renovar o incluso probablemente desaparecer, transformar y convertir en otra cosa muchas instituciones y muchos organismos. Es parte de su política. Vamos a ver hasta dónde llega. Mira, si quitan al INE, Luis, a ver, una cosa es que el INE no participe en la jornada que el presidente quiere organizar para ver si se queda o no. Esa es una cosa. Y otra cosa es que el INE desaparezca como tal. Si el INE desapareciese o desapareciera, pues tendríamos que crear otro organismo, otra institución para poder organizar elecciones. ¿Sí me explico? ¿Cómo le van a llamar? Pues no sé, le van a llamar el Instituto del Bienestar Electoral, yo creo, ¿no? O le van a llamar el Instituto del Electoral Bonito. No sé. No te escucha López Obrador, porque sí lo va a patentar luego. No, seguramente nos está escuchando, porque este es un programa que él debe de escuchar, porque hablamos de lo que no hablan en otros programas y decimos cosas que a mucha gente no le gustan, pero seguramente nos escucha. Si tiene un buen departamento de inteligencia, seguramente nos escuchan y le dicen, mire, presidente, lo que dijeron el Luis y el Willy, mire, ahí está, ¿no? Ahí se le pasan un reporte, le pasan la síntesis o los audios, ¿no? Puede ser. Así es. Pero bueno, no, eso es una cosa. Pero entonces, si desaparece ese instituto, pues tendría que aparecer otro. ¿Sí me explico? Porque, a ver, desaparecer el Instituto Nacional Electoral significa que hay que renovar la ley electoral, o sea, la ley de procedimientos electorales, habría que modificar el COFIPE, o sea, ¿sí me explico? O sea, esto no es una cosa que se haga de un día para otro, y yo no sé si al presidente le dé tiempo y realmente el capital político o el resultado o la ganancia de ese esfuerzo sea lo suficientemente buena políticamente hablando. Ellos tienen que preocuparse ahorita por conservar el mandato, por mantenerse en el poder, por conservar la mayoría en el Congreso, porque el próximo periodo haya otro cuatroteísta, no sé si morenista, pero sí cuatroteísta, que pueda continuar
con la idea y con el proyecto de López Obrador, que es el proyecto que más de la mitad de los mexicanos aceptaron cuando votaron por él. ¿Sí me explicó? Entonces, son dos cosas diferentes, mi querido Luis. Ahora, yo creo que hablaría muy mal del presidente que organizara él solo, bueno, con su gente, una cosa como estas fuera de la ley o fuera de un Instituto Nacional Electoral. ¿Sí me explico? Porque entonces, ¿para qué lo tiene? Entonces, no que le baje el presupuesto, entonces sí que le baje la cortina, pero pues son cosas diferentes, la revocación. Ya habíamos platicado en otros programas que es necesaria la existencia de un órgano como lo es el IFE, el INE, como se le llame. Lo que quiera. Creo que sí es necesario que existan cambios, que las políticas, que las administraciones se regulen, que no gane tanto, mucho más o el doble que el presidente de la República. Creo que la cuestión, digamos, ante una austeridad republicana que está implementando el presidente López Obrador, sí es muy disonante a la realidad que tiene el instituto actualmente. A mí me gustaría preguntarte, al margen de todo lo que estamos ahorita platicando, William, todo este foco que está recayendo en Lorenzo Córdoba, él ya comentó que, bueno, por un ámbito legal él no puede aspirar a ningún cargo político hasta 2 años después de que deje su cargo, que es, me parece, en el 2023, a mediados, cuando él deja el cargo, entonces no alcanza a poder ser candidato. Pero tú lo ves que tenga aspiraciones, porque a mí me llama mucho la atención el que estén, pues es hasta involuntario, en cierta forma, como en su asistencia a la Cámara de Diputados, en su comparecencia es la palabra correcta, pues creo que lo fortalecen más, lo crecen más, está en distintos espacios de medios de comunicación, y bueno, pues todo este relajo con el diputado Noroña, el que pues se dicen de cosas, que al final de cuentas se saludan con el puño. Nada más quiero conocer tu punto de vista sobre el actuar de Lorenzo Córdoba junto con todos los medios, como lo están ahorita proyectando, William. La figura del presidente del Instituto Nacional Electoral es utilizada como un frente de batalla por las facciones que están en contra del gobierno de López Obrador. Entonces lo echan mal frente, lo ponen ahí, lo exhiben y lo presentan para que se ponga a pelear con la gente de López Obrador. Ese es un tema. Eso es lo que te puedo decir de esa figura y de este movimiento que yo estoy viendo. De la persona como tal, de ese señor como tal, yo voy a cumplir aquí con un principio básico que dice que si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. Y eso es mi caso. Ok. Sí, bueno, él hasta declaró, ¿no?, que él va a dedicarse a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?, que va a realizar bastantes trabajos ahí, ¿no?, como que no muestra aspiración alguna. Yo creo, o sea, digo, está bien, respeto tu punto de vista que no hable sobre él, pero creo que sí, no me sería muy raro el verlo en un futuro, no en estas elecciones que vienen para presidente, pero sí a lo mejor que busque el día de mañana precisamente con la oposición de la izquierda de la 4T, bueno, se le puede llamar izquierda a la 4T, que busque algún cargo pues quizá alguna gobernatura del estado, quizá alguna secretaría, no lo sé, pero yo creo que calculo un plan en él, y quizá que lo puedan utilizar, como tú dices, los partidos políticos de la oposición. Bueno, aquí está el tema, vamos a una pausa, William. Vamos. Y para no agarrar así que cortar los temas, me adelanto un poquito, vamos a una pausa y regresamos aquí en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí de regreso, William, para el tercer y último bloque de Debate y Controversia. Quiero platicar contigo, digamos, la respuesta de la oposición en la Cámara de Diputados, estas amenazas que le hacen al presidente López Obrador por no tomarlos para ellos según en cuenta. Esta también, digamos, pues reunión que tuvo en la semana el presidente con sus diputados de Morena, los que están con ellos. Y bueno, pues yo quisiera pues partir de este debate y controversia. ¿Cuál es tu punto de vista, William? Que no ha cambiado nada en el mundo de la política en México, Luis.
sigue siendo un sistema presidencial, el presidente es el que pone el dedo, el presidente es el que da instrucciones, no se hace nada si el presidente no lo aprueba. Y eso no ha cambiado en ningún gobierno, en ningún sexenio de los últimos que hayamos tenido históricamente. Así funciona. Que le reclamen al presidente que le haga caso, pues bueno, pues cada representante de la oposición tiene su propio estilo para manifestarse y tratar de comunicarle o pedirle algo al presidente. Pero en ese sentido, Luis, en lo que tú preguntas, las cosas son como han sido siempre. El poder se concentra en el presidente y la gente que no vemos, acuérdate que esa es la parte más importante, porque los que no vemos, los que no salen en la tele, los que no salen en la foto, los que no están en los reflectores, pues esos son los que tienen importancia, los que están moviendo el país y hacen que las cosas giren hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ¿qué te puedo decir? La oposición está jugando su papel, como lo debe de hacer, que lamentablemente en este país estar en la oposición es estar en contra, porque así tiene que ser, por decreto. O sea, tú siempre tienes que estar en contra, no importa que las cosas que te están proponiendo o lo que se está ofreciendo para el país esté bien, tú debes de estar en contra y tienes que buscar argumentos para demostrar que está mal. O sea, es una cuestión casi de dogma, de religión, ¿no? La oposición en contra a fuerza, contra todo, no hay de otra. Si tú dices que sí, yo digo que no. Si tú dices que no, yo digo que sí. Si es blanco, entonces yo digo que es negro. Eso es, Luis. O sea, no hay mucho para dónde hacerse. No hay mucho que ver, no hay mucho que entender. Veamos la historia, ¿no? Siempre ha sido igual. A mí me llama la atención, William, porque, por ejemplo, esto fue por el presupuesto del 2022. Ajá. Pero en este sentido, creo que el presidente López Obrador muestra ahí con la bancada de su partido, la que está con ellos, con él, con su proyecto de la 4T, pero no me queda claro porque también hay bastantes proyecciones que hablan que en cuestión de la reforma eléctrica le va a costar bastante trabajo. Entonces, por un lado, veo que hace un trabajo espectacular con su bancada y por otro lado, se sorprende que lo amenacen, y la sorpresa es porque también los expertos en la materia calculan que la reforma eléctrica pues le va a costar demasiado trabajo e incluso analizan que no vaya a ser aprobada. Entonces, por un lado, veo en cuestión del presupuesto cómo funcionan las cosas, como lo que dices, no hay mucha ciencia, no, pero estas dos cosas dispares, estas dos cosas distintas, que son dispares y distintas, no veo por dónde pueda encontrar yo una justificación o una explicación, mejor dicho, William. La explicación está respondiendo a la pregunta, o más que a la pregunta, siguiendo lo que nosotros hemos dicho siempre. Follow the money. Sigue el dinero. Ahí está la respuesta. Claro que el presidente no la tiene fácil, porque el presidente está tocando intereses muy delicados de muchos años y como dice un queridísimo amigo, mi bien amado Ramón Pieza, no hay nada más miedoso en este mundo que $1,000,000. Entonces, los dueños de los capitales están nerviosísimos, llenos de miedo, porque se les están cayendo sus negocios. Acuérdate que lo que el presidente propone es dejar de privatizar los recursos que le pertenecen al país. ¿Sí me explicó? Dejar de favorecer esas pocas manos, dejar de enriquecer al monopolio, la concentración, el acaparamiento, el control de los precios. Entonces, esa parte está bien. El problema es que está luchando contra una historia de cuando menos 4 o 5 sexenios, en donde lo que se ha venido favoreciendo es la iniciativa privada y a los dueños de los grandes capitales. Entonces, claro que los dueños de los grandes capitales jalan los hilos de la oposición, quien quiera que esté en la oposición, para presionar y que no se apruebe lo que les afecta a ellos. No es política, Luis, es economía, o es política económica y economía política. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos en este país. Y por ahí va el tema. Eso es lo que tenemos que analizar. O sea, ¿cuáles son las billeteras que se están viendo amenazadas o las cuentas de banco que se están viendo amenazadas con la propuesta de reforma que tiene el presidente? ¿No? Lo cual, que no abona en nada, mi estimado Luis, que no abona en nada, porque yo nunca escucho que hablen del ciudadano, en qué le afecta al ciudadano tal cosa o la otra.
cuáles son los beneficios o cuáles son los perjuicios que puede sufrir el pueblo, la nación, si se aprueba una cosa o si se aprueba la otra. ¿Sí me entiendes, Luis? O sea, sí. Seguimos siendo víctimas de la lucha de poderes y al final el ciudadano no importa, es el daño colateral que todo el mundo tiene que aceptar. Eso es lo que no me gusta del discurso, eso es lo que no me gusta del discurso político y de la cobertura mediática. Eso es lo que no me gusta, y de los análisis, ¿no? O sea, que no se llega a ese fondo para que yo le pueda decir a la señora o al señor que nos ve o al joven que nos ve cuáles son las afectaciones de eso. ¿Se aprueba o no se aprueba la reforma? A ver, con CFE o sin CFE, necesitamos luz. Con INE o sin INE, necesitamos una jornada electoral y tenemos que votar por un presidente. Está en la Constitución. Entonces, ¿sí me explico, Luis? O sea, no nos debemos quedar en esa parte, nos tenemos que bajar un poquito más al nivel de la ciudadanía y ver qué es lo que ocurre en realidad. Y como tú ves, mi querido Luis, pase lo que pase, así como vino el gas bienestar, o como se llame, el precio sigue subiendo y sigue bajando, ¿no? O sea, sí, lo vemos. Sigue igual, o sea, no cambia. ¿Pero por qué, mi querido Luis? Porque en este caso, esa situación de los precios del gas obedece a los mercados internacionales. Entonces, así todo el país se llamara Estados Unidos Mexicanos del Bienestar o la República Mexicana del Bienestar y fuera la Constitución Política del Bienestar de los Estados Unidos Mexicanos, las cosas que dependen de otros países y de otro tipo de esferas económicas y políticas, pues ahí nos tenemos que adaptar y nos tenemos que apechugar, perdón por decirlo. Es que ¿sabes qué pasa, William? Entiendo perfectamente que es por cuestiones de precios internacionales, pero aquí el problema, creo, es que cada vez que viene una candidatura política, la plataforma es: voy a bajar el precio, ni siquiera voy a mantener, voy a bajar el precio de la gasolina y de todos los energéticos, y la realidad es que ni siquiera lo detienen, porque no pueden. Pero el problema, William, que yo veo es el engaño que también como sociedad, William, pues siempre queremos creer en estos políticos que venden pues estas mentiras y pues que la realidad luego es más pesada que el mismo problema. Me refiero yo a que no es a que una cuestión, digamos, de esperanza, porque todas las plataformas es esperar a que vengan tiempos mejores para México, para cualquier país, pero estamos hablando de nuestro país, para México. Y la realidad dista mucho de todas las plataformas. Háblese del ámbito de seguridad, del trabajo, pero en este caso, como lo estamos enfocando a lo del gas, la gasolina, desgraciadamente nos dicen: voy a bajar el precio. Ojalá dijeran: bueno, voy a contenerlo. Pero eso yo lo he escuchado, William, desde que tengo uso de memoria. Siempre dicen: vamos a controlar, vamos a reducir los precios. Eso es una vil mentira, William, aquí en China. Luis, primero, por un lado, políticamente hablando, no somos una sociedad madura, no somos una sociedad involucrada verdaderamente en el tema político, no estamos involucrados en ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya te dije, tenemos otras necesidades mucho más importantes que resolver antes que involucrarnos con esa bola de ratas, ¿no? Esa es una. La otra, cualquier manual de política, Luis, cualquier manual de política te pone como una norma que si tú aspiras a un puesto de elección popular, tienes que prometer aún sabiendo que no vas a cumplir. Eso es parte del juego político, Luis, es parte. ¿Por qué digo que no somos una sociedad lo suficientemente madura? Porque aunque ya debiéramos saber a estas alturas lo que tú estás diciendo, que lamentablemente no todo el mundo lo ve así, porque el político apela a la necesidad del electorado, de la ciudadanía y del ignorante, y no lo digo de manera despectiva, sino del ignorante es el que no tiene información, el que no conoce. Entonces, el político apela a eso. Y la sociedad, como tú bien lo acabas de decir, juega a la esperanza, le apuesta a la esperanza, porque te da cierta tranquilidad pensar que siempre van a venir tiempos mejores, que lo mejor está por venir, que las cosas van a cambiar para bien, que con el favor de Dios, quien quiera que sea este Dios, las cosas van a mejorar. ¿Sí me explico? Entonces ahí se juntan dos aspectos muy interesantes que tienen que ver con el código cultural de nuestro país, con la visión cosmogónica del país y con el entendimiento y con la simbología de lo que es la política, de lo que es la sociedad, de lo que son los discursos y de lo que son las promesas. Entonces, el político promete aun cuando sabe que no va a cumplir. Todavía no llegamos al juego hipócrita de la sociedad le hace caso, pero al final
se burla del político. En una parte en un sector de la población sí pasa. Hay mucha gente que dice, pues sí, ya sabemos, hombre, que nada más vienen a prometer y no cumplen absolutamente nada, pero no permea todavía en toda la sociedad. Cuando permea en la sociedad este pensamiento, entonces las cosas van a cambiar porque ya vamos a pasar la página y vamos a llegar al momento de la exigencia, del seguimiento y del compromiso y del control de que si un político dice que va a hacer una cosa, realmente se controle que sí lo haga y que luego se evalúe. Y sobre eso, que gane o no su permanencia en el poder. ¿Sí me explico? Entonces, Luis, no nos debe de sorprender, porque te digo, está en cualquier manual que tú leas, antiguo o nuevo, cualquier manual de política te dice, tú promete, no importa, eso es una etapa, eso es en la etapa de las campañas. Ya cuando seas político, entonces ya haces esas otras cosas. ¿Sí me entiendes, Luis? Es un juego, sí. Es un juego perverso en el que entramos la sociedad o sea, el sector civil, digamos, la sociedad civil y los políticos, ¿no? Sí, pues las es organizaciones lamentable, políticas, debo decir. Es lamentable, pero tienes toda la razón. Quiero platicar contigo, William, ya para cerrar el programa. Sí. Toda esta, digamos, ola de violencia en Tulum, en Cancún, entiendo yo que no es una cuestión privativa, que en todos los estados, incluyendo la Ciudad de México, la cuestión, digamos, de el avance de la delincuencia organizada, como tú dices, lo que se le llama a la delincuencia organizada, que pues no debería existir ese término, pero está avanzando, ¿no? De hecho, la comparecencia que tuvo Omar García Harfuch hace unos días, pues reporta que no hay, aparentemente seguimos igual como en tiempos de Mancera, que no reconoce las autoridades de la Ciudad de México la existencia de los grupos criminales y del crecimiento de narcotráfico, lo catalogan como narcomenudeo, pero aquí la cuestión es que ya está más presente, que vemos cada día pues ejecuciones, bueno, no cada día, pero sí recurrente, ejecuciones, etcétera. En el ámbito, digamos, de lo que le corresponde a Tulum y a Cancún, ¿tú ves alguna, digamos, algún objetivo que tengan los medios, que tengan incluso las figuras públicas, los políticos, en recalcar esto, en hacer más grande esta cuestión? Me queda claro que existe desde aquel incidente hace unos días en Tulum, que marcó toda la pauta y que ha hecho incluso a que el gobierno federal ponga más elementos para reforzar la seguridad en un punto que creo que es clave, como toda la federación, pero en este sentido porque es turístico el destino, tanto Tulum como Cancún, William. Pues, ¿qué quieres que te diga, mi estimado Luis? Como acaba de haber cambio de gobierno, sí, las fuerzas se están reacomodando. Entonces, lo que tiene que pasar es que tienen que venir los nuevos acuerdos entre quienes estén gobernando y los grupos delincuenciales. ¿Cuáles son los nuevos acuerdos? A ver, yo te dejo trabajar, pero tú tienes que cumplir con ciertas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues no te metas con la ciudadanía. ¿Cuáles son estas cosas? No cobres derecho de piso, no extorsiones a los comerciantes. Haz lo que quieras, vende lo que quieras, pero no me lastimes a la gente civil. Si te vas a pelear contra tu competencia, hazlo en otro lado donde no corra el riesgo la ciudadanía. Entonces, como ahorita no han terminado de acomodarse las fuerzas en los gobiernos estatales ni municipales, lo que ocurre es que los narcotraficantes y los grupos delincuenciales, que forman parte de diferentes sectores de la población, porque no son nada más muchachos sin oportunidades, ni hombres malos, perversos, que lo único que quieren es matar a los demás. No es por ahí, no es por ahí. Ya hemos dicho que los delincuentes son de todos colores y de todos sabores, y provienen de diferentes estratos. Entonces, lo que aprovechan ahorita es, digamos, este vacío de control, esta falta de control y de acuerdos para revolverse, para tratar de ocupar nuevos espacios, para ganar nuevos territorios y ya después de eso hacer acuerdos con la autoridad y decir, ok, déjame trabajar y yo no me meto contigo. Esa es la historia, Luis. Perdón que lo diga de esta manera, habrá quien diga que lo pruebe, bueno, pues no tengo por qué hacerlo porque no estoy en un proceso judicial, pero esa es la historia. O sea, ahí es, nada más hay que verlo, Luis. Hay que leer la cotidianeidad de estas zonas de las que tú estás hablando.
Cuando en Cancún hay orden y cuando en Tulum hay orden, es porque todo el mundo está de acuerdo y porque todo el mundo puede hacer su trabajo y porque no se afecta lo que no se tiene que afectar. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que pasa, mi estimado Luis. Eso es lo que yo veo, tal cual. O sea, ahora falta que quienes estén en el poder pues negocien con la gente para que les digan ya, cálmense, esténse quietos, hagan su chamba, vendan sus mercancías, pero no me molesten a la gente. Pues sí, aquí hay que poner atención, William, de cómo va digamos, a desembocar toda esta ola de violencia. ¿No te gusta lo que te digo, Luis? Ya te dije por qué es. Ya te dije Sí, es no, una cuestión de negociaciones. Es una cuestión de negociaciones, de control de territorios. Es eso, es eso. Entonces, hay que sentarse a negociar. Eso lo van a hacer en un restaurante bonito, en un hotel bonito. Se van a sentar, van a comer rico y van a decir, a ver, güey, a ti te toca esta parte del territorio, a mí me toca esta. Y ya el gobernador dijo que nos estemos en paz. Y el gobernador va a estar ahí con su jefe de policía y les va a decir, a ver, señores, ya cálmense. No se anden agarrando a balazos en las avenidas principales, porque eso daña nuestra imagen y al rato no van a tener a quien venderle droga. Entonces, ya, bájenle. Pues sí, así es, Luis. O sea, perdón que lo diga, pero así es. O sea, no, es cierto. Oye, otro de los temas también que creo que es importante, que estoy ahorita, digamos, viendo en el celular, que el país, Austria, impone el confinamiento total del país y exigirá la vacunación obligatoria. Esta nota es de hace unas 16 horas y estamos hablando de lo que platicábamos hace un programa, William, que todo ahorita, digamos, indica a que viene a un rebrote, a una, digamos, nueva oleada del virus, que incluso por ahí otros analistas calculan que pueda surgir otro, pues, virus o mutaciones del mismo COVID-19. A mí me sorprende porque, bueno, es un país que tiene una estabilidad económica bastante buena, es un país no muy grande y que está ahorita, pues, ya viendo inminente esta pues, situación de una, pues, digamos, proliferación del COVID-19. Ojalá nos equivoquemos, como tú dijiste hace 8 días, y que no sea el caso de nuestro país, pero creo que por lo que hemos visto ahorita en los contagios, las muertes ahorita, digamos, han crecido, pero de una manera contenida, ¿no? Digamos, entiendo que es importante desde una sola muerte, pero ahorita el índice es bajo a comparación de cómo venía dándose la curva, ahí va hacia la baja. Pero la cuestión del contagio, el día de ayer tuvimos 3,000 y pico de contagios. Quiere decir que todas estas, digamos, partes que estamos no tomando una sana distancia y las medidas sanitarias, pues están prácticamente volviendo a, pues, subir estos contagios, William. Así es, mi estimado Luis, el SARS-CoV-2 sigue presente en el mundo, se sigue comportando como lo ha venido haciendo desde el origen de la pandemia, se ha esparcido por todo el mundo, seguirá esparciéndose, no está vacunada la población en todo el mundo, hay países en América Latina que no han tenido acceso a la vacuna y ya dijimos que aunque estemos vacunados nos podemos enfermar y nos podemos morir. Entonces, pues aquí todo depende de lo que vayamos a poner en la balanza y cómo lo vayamos a sopesar. ¿Qué es más importante, la vida y la salud o la estabilidad económica? Si podemos equilibrar la balanza, pues ojalá y pudiéramos hacerlo para que mientras estemos afuera en la calle no corramos el riesgo de contagiarnos tanto. Creo que el mundo ha hecho lo que ha podido, es decir, ha vacunado a quien ha podido vacunar. No hay tratamiento todavía, por ahí ya se habla de algunas pastillas COVID, pero no son pastillas para el tratamiento, sino son pastillas que sustituyen a la vacuna, a la inyección de un biológico. Tengo entendido que es por ahí. Entonces, lo que se tendría que entender, lo que tendría que quedar claro, y no estoy adoctrinando ni mucho menos, es que no debemos reducir las medidas de seguridad ni las medidas de prevención. Tenemos que seguir manteniéndonos a la distancia, tenemos que seguir manteniendo las medidas de higiene, que esas han sido toda la vida. O sea, lavarse las manos es algo que desde que se inventó hay que hacerlo. O sea, eso es ¿En algo qué que... momento lo dejó de hacer la población, William? Porque a mí me llama la atención. Pues es el camino fácil, Luis. O sea, acuérdate que siempre es el camino fácil. Lo que cuesta trabajo es difícil mantenerlo. Entonces, estarte lavando las manos, mantener higiene, desinfectando
los picaportes, la engrapadora, la computadora, el teléfono, el control remoto de la televisión. O sea, estar desinfectando eso todo el día, pues tampoco la gente tiene tiempo y no todo el mundo tiene dinero para comprar desinfectantes y tampoco tienen ganas de hacerlo. Hay gente que no se puede bañar todos los días, Luis, por muchas razones, ¿no? Y hay gente que no lo quiere hacer. La falta de agua. Y eso es lo menos, ¿eh? O sea, también está lo demás, la convivencia, los hacinamientos, la concentración. Sí. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer, ¿no? Digo, ahí. Sí, así es. Ejemplificaríamos con el personaje este de Odisea Burbujas, el Ecoloco, ¿te acuerdas, no? Que sí, claro. Un personaje muy sui generis de mugre, basura. Oye, smog, ¿no? pero era un personaje muy congruente porque sabía lo que quería y se mantenía en su posición. Sí, realmente, pues educativo en cierta manera, aunque era un producto de Televisa. Claro. Pues en parte cumplía con esta responsabilidad social de lávate, ¿no? Para los niños, escaseate. Él no, pero bueno, cumplía con la antítesis, ¿no, William? Era como Simón Barciniestro también, que era el malo. Así es. ¿No? Oye, no sé si alguien se ríe con nosotros. No sé si tú conozcas a Marco Tirado, porque dice, recibe un gran saludo, ¿no? Yo no lo conozco. Sí, claro, mi querido Marco Tirado. Te mando un abrazo, mi querido Marco. Un saludo para ti, un abrazo y todo mi cariño. Claro que sí, con mucho gusto. Claro, Marco es un tipazo, es un gran cuate. A ver, ¿cómo me lo presentarás para conocer al amigo Marco? Oye, William, mi digo ya de este resumen que haces de lo del Buen Fin, ¿cómo viste tú estos números, esta cuestión? Me llama la atención de incluso una estadística, ¿no? Que ahorita se vendieron principalmente, aparte de las pantallas, los videojuegos. Acuérdate que comentamos que iba a haber escasez de los famosos chips, lo que es la telefonía celular y los videojuegos, que pues prácticamente se sostienen de estos modernos chips, fue lo que más compró la ciudadanía, tanto en México como en varios países de Argentina, y que plataformas como Amazon, Mercado Libre fueron demasiado exitosas en ese sentido. Qué bueno que pues muchas de las personas, a pesar de que gastaran sus centavos a lo mejor en algo que no necesitan tanto, pero no salieron a la tienda y decidieron comprarlo desde casa, William. Pues mira, Luis, qué bueno que la gente se compró lo que quería. Si eso logró darles un cierto sentido de satisfacción, está bien. De pronto, no sé, no se me hace oportuno juzgar a la gente por lo que compra y por lo que no compra. Lo que te puedo decir es que como sociedad estamos encerrados en la trampa de la tecnología y del consumo. Ese es el gran problema. Estamos centrando nuestra satisfacción en cosas que no nos la va a dar, que no nos la van a dar. O sea, no nos van a satisfacer, no van a mejorar nuestra calidad de vida. Pero, Luis, eso solamente lo tiene que entender cada persona en lo individual, en lo personal. Cada quien tiene que darse cuenta de que al final del camino, la pantalla nueva, el teléfono nuevo, la consola de videojuegos nueva, el chip más moderno del mundo, no nos hace mejores personas, no mejora este país, no nos convierte en ciudadanos modelo, ni mucho menos. ¿Sí me explico? O sea, ¿sí? Lamentablemente estamos en el camino del lugar común, estamos en el camino del hiperconsumo, en el camino de la superficialidad, en el camino de encontrar el reconocimiento. Es mucho más importante lo que piensan los demás de nosotros que lo que pensamos nosotros de nosotros mismos y lo que nosotros queremos ser. Y ese es un tema sumamente delicado que cada vez está peor. Cada vez está peor. Si hay una cosa que nos hace daño en este mundo, es el sentido común, porque damos las cosas por hecho y no nos atrevemos, solo porque todo el mundo lo hace, no nos atrevemos a cuestionar si está bien o si está mal. A romper el esquema. Es un problema severísimo que vivimos en este mundo, sobre todo en la parte occidental. Ojalá los Reyes Magos y Santa Claus no nada más diera esas consolas, sino que, por ejemplo, ¿no? A lo mejor que diera algo educativo, un libro. Es que los Reyes Magos y Santa Claus son un símbolo comercial también, Luis. Se han convertido en un símbolo económico. O sea, si estuviésemos hablando de estas cosas desde la perspectiva religiosa e ideológica, sería otra situación. Pero esto se ha traducido en un tema económico.
y de consumo. Son ganchos publicitarios, eso es lo que son. Es una pena, es una tristeza, ¿no? O sea, ya están las carpas de juguetes en los centros comerciales. Bueno, pues está bien, qué bueno, qué bueno. Si la gente, insisto, si eso cree a la gente, si eso hace creer a la gente que son más felices, pues está bien, ya se darán cuenta demasiado tarde. Y bueno, pues ni modo. Estaremos siempre en ese ciclo, ¿no? Comprar, querer más, comprar más, gastar, preocuparnos por cómo pagar, ¿no? Porque yo no creo que todos hayan pagado de contado, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿Tenemos ese estudio? La mayoría, no venía nada de eso, pero la mayoría es a través de la tarjeta de crédito. Sería ¿no? bueno saber cuánta gente pagó realmente de contado y no tiene deudas, y cuánta gente sí tiene deudas, ¿no? O sea, sobre todo generadas por eso, ¿eh? Y una estadística que creo que 3/4 partes son a través de tarjeta de crédito y una sola cuarta partes a través en efectivo. Habría que ver de esas 3/4 partes que tú mencionas que apelan o que acuden al crédito, cuántos son totaleros y cuántos no. El totalero es el que paga el día del corte, el que ¿no? paga el total, lo que debe, todo lo que Así debe. es. Y el que paga mínimos y el que reestructura deuda y el que pues no puede pagar tanto como puede, como quiere y esas cosas, ¿no? ¿Y cuántos realmente no pagan? ¿Cuántos dejan de pagar? Pues sí, William. Pues mañana otro aniversario más de la Revolución Mexicana, William. Otro más. Bueno, pues a nombre de todos los que realizamos Debate y Controversia, en cabina Ricardo Hernández, en la producción al mando de la señorita Barrera, pues a nombre de mi amigo el periodista William Yarmes. Un gusto haber estado con ustedes este viernes. Mis mejores deseos y les deseo muy buena suerte. Así es, William, y yo soy su amigo Luis Veloz, junto con mi amigo William Yarmes. Los esperamos la próxima semana, 6:30 de la tarde, en Debate y Controversia. Bonito fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?